Buenas tardes con todos, es un gusto para mí estar con ustedes en este seminario internacional de Agrobanco. Luego de todo lo dicho, yo quisiera hacer una intervención más bien reflexiva de lo que hemos aprendido y a ver qué nos llevamos. ¿Qué nos llevamos luego de estas sesiones en las cuales hemos presentado distintos aspectos del problema de la inclusión y de la integración financiera? Los temas que voy a tratar brevemente son el panorama mundial, estudios e iniciativas recientes, algunas lecciones y una reflexión final. Yo quisiera empezar compartiendo lo que dijo el presidente en su intervención sobre el gusto y la sorpresa grata que me dio el acto inicial que tuvimos, que es el rescatar que por delante de todo está la gente para quien nosotros trabajamos. Y quisiera comenzar mi intervención con una anécdota que algunos de ustedes ya la han escuchado, pero siempre me ha parecido tan significativa. Esta anécdota sucedió en la India hace muchos años. Estaba yo en mi primera visita y estaba tratando de aprender el máximo de ese país tan distinto, ¿no? Y una de las cosas que noté de la India, que está vinculado a la importancia de la gente, de las personas para quienes nosotros trabajamos, fue que noté en la India, en este primer viaje que hice, una gran vitalidad de la sociedad civil, un entrelazamiento entre la sociedad civil y el gobierno, una cantidad de interacciones enormes, que me sorprendieron. Como peruano no conocía eso. Y entonces los amigos de la India tuvimos muchas intercambios de mucho aprendizaje, de mucha comunicación y de mucha franqueza. Entonces yo les dije: permítanme, pero como peruano estoy sorprendido. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo tienen ustedes esa riqueza de esta interacción entre las políticas públicas, la diversidad de participantes, muchas iniciativas? Algunas funcionaban, otras no, pero notaba una mayor vitalidad. Lo interesante fue de que a medida que yo avanzaba en mi pregunta sobre las sorpresas que yo tenía sobre la India, los amigos de la India me miraban con sorpresa. Y cuanto más avanzaba yo, ellos estaban más sorprendidos. Y me dijeron, disculpa Raúl, pero quienes estamos sorprendidos somos nosotros. ¿En qué tipo de país vives tú? O sea que ustedes no tienen esta relación con la sociedad civil, o sea que el gobierno no sale y conversa con el público, o sea que las organizaciones no. Nosotros somos un país democrático y esa es parte de la democracia. La India es la democracia más grande del mundo. Esta interacción intensa que nosotros tenemos, a nosotros nos parece lo normal para que un país avance. ¿Cómo es el Perú? Cuéntanos. ¿Cómo hacen entonces sus políticas públicas? Me pareció un gran mensaje de finalmente qué es la gestión pública y cómo se debe entrelazar con los actores. Detrás de esta anécdota hay una reflexión que es quizás lo principal que yo quisiera que se lleven, que es la pregunta luego de todas estas intervenciones. El valor de las ideas es que permiten cambiar, y la pregunta que nos debemos hacer es, luego de este seminario, ¿qué cosas debemos revisar nosotros de las cosas que hacemos? Porque si el 70% de la población peruana, de los adultos, no tiene acceso a cuentas bancarias, y es uno de los más bajos de América Latina, y persistentemente lo es, quizás es motivo para reflexionar sobre algunas cosas que debemos revisar. Entonces voy en esa línea sobre
la importancia del tema y el vínculo entre la reflexión, el análisis, los datos y la acción, que es al final lo más importante, y voy a poner algunos ejemplos a lo largo de mi intervención. Voy a pasar rápidamente sobre la situación, sobre el panorama mundial, pero esta es la situación. Cuanto más oscuro es un país, es decir, el azul oscuro, por así decirlo, mayor es la inclusión. Y entonces nosotros nos damos cuenta que nosotros estamos entre 20 y 39, es decir, en el lado bajo. Si nosotros miramos a nivel de por regiones, vemos el contraste con los países desarrollados. Parecería que América Latina en realidad no está en una situación de lo más desventajosa, podría parecer como la mitad de los países desarrollados, pero si nosotros vemos el caso del Perú, entonces la situación es como para esta reflexión que he hecho, ¿qué es lo que estamos haciendo que quizás deberíamos cambiarlo? En el caso del Perú, el Global Findex lo que nos dice que es tener cuenta corriente, no significa todavía la calidad en el uso de esa cuenta, ni los otros servicios financieros, es 29%, solo 29%, es decir, 71% están excluidos. En el caso de las mujeres es 22%, solo el 18%, el 40% más pobre tiene acceso a cuentas bancarias. Pero cuando pasamos a la agricultura, de acuerdo al Censo Agropecuario del 2012, es 8%. Es decir, que la situación es bastante grave y quizás debemos, y en la intervención vamos a reflexionar por qué. Entonces, una de las cosas que llama la atención es que el esfuerzo que se ha puesto en años recientes, en los últimos 15 años, ciertamente con énfasis en el sector urbano, pero en conjunto sobre el tema de la inclusión financiera, es enorme. Las iniciativas que se han desarrollado son muchas. Hay, particularmente en los últimos años, han habido estudios de una cantidad significativa, de una muestra significativa, que es el Global Findex, que abarca una muestra de 150.000 personas, que es una muestra representativa, del mundo, ¿no? Y es sobre esa base que tenemos los análisis comparativos. Han habido una cantidad de estudios, pero yo lo que quisiera hacer es sencillamente concentrarme en 4 lecciones que yo extraigo de toda esta experiencia, y destaco aquellas lecciones que tienen implicancias prácticas. En primer lugar, el esfuerzo que se ha puesto en términos de la inclusión financiera es enorme. Lo que nosotros vemos es, como producto de este esfuerzo de estos últimos, este es el lapso de estos 3 últimos años, la inclusión financiera ha aumentado del 51% al 62%, es decir, medio billón de personas han aumentado la inclusión financiera. Sin embargo, este avance es desigual, y ahí vemos, cuando nosotros comparamos 2011 y 2014, cómo en el conjunto del mundo se avanza, los países incluso de altos ingresos avanzan todas las regiones, y es verdad, el Perú avanza, pero avanza de 20 a 29. Ese es donde estamos, con un 70% que todavía está excluido. Entonces, hay un grado de avance, pero en el caso del Perú, evidentemente, esto es insuficiente. Una segunda lección que yo saco, que ha sido repetida en varias de las intervenciones del día de hoy, es que es necesario dar mucho mayor atención a las características que tiene la población agrícola y rural. Y con esto me refiero, por ejemplo, a los estudios recientes. La CEPAL acaba de hacer otro estudio donde nuevamente se remarca las características, la importancia de las características de la demanda. Pero si nosotros pensamos en términos de acciones, por ejemplo, en términos de los tipos de estudios
El mayor tipo de estudios son econométricos, con una serie de cifras, pero yo no conozco en el Perú, salvo el último estudio de la superintendencia, no hay estudios donde uno se acerque a la población rural y se haga análisis de grupos focales, etcétera, donde se converse con ellos sobre cuáles son las dificultades que hay. Es decir, hay que ir mucho más a la población y trabajar con ellos sobre las dificultades que se encuentran. Creo que esa es una tarea que está pendiente. Esto, como decía, es el caso muy claro del sector rural. Aquí comparamos, este es un estudio de un colega, Javier Alvarado, que es el estudio más importante que compara el acceso al crédito comparando los dos últimos censos agropecuarios. Y entonces tenemos por tamaños de la unidad agropecuaria, empezando por menores de 1 hectárea hasta de 100 a más, y entonces notamos que ha habido una mejora entre el 94 y el 2012, que son los dos últimos censos agropecuarios, pero de todas maneras estamos hablando que para el total el aumento es del 6.2% al 8.4%. Es decir, el sector agrícola y rural, tal como lo destacó Isabel, por sus características, requiere una mayor atención y posiblemente un enfoque distinto. Yo quería aprovechar para retomar un punto que planteó Isabel, que me pareció, dadas las similitudes de México con Perú. Ella destacó mucho el tema de la dimensión territorial. Entonces quería poner un ejemplo de cómo las ideas, el valor de las ideas es que hasta qué punto nos pueden llevar a trabajar de manera distinta. Yo creo que, por ejemplo, que la idea que hubo, el modelo anterior era ayudar a que los clientes vayan al banco. El nuevo modelo es el banco va a los clientes. En ese sentido, todo lo que son la revolución de los agentes corresponsales fue una revolución, efectivamente, porque se llega a muchos más lugares. Pero yo quisiera retomar la reflexión que hizo Isabel, porque me parece muy pertinente, y yo también, digamos, he visto cuadros similares para el Perú a los que ella presentó. En el Perú tenemos 8.100 centros poblados en la sierra, que tienen una población de entre 150 y 1.000 habitantes. 8.100. Es decir, si nosotros pensamos en llegar a esos centros poblados, y hay muchos otros que son dispersos, que son menores de 150, pero si tomamos los de 150 a 1.000, son 8.100 centros poblados. Entonces hago la siguiente pregunta: ¿qué organización tendría que tener el banco para llegar a 8.100 centros poblados? ¿Por qué no pensar en el modelo de banca corresponsal y decir, y esta es una discusión que hemos tenido, un intercambio en Agrobanco, que es, el desafío no es llegar a 8.100 centros poblados, sino estar en 8.100 centros poblados? Es decir, con lo cual damos un paso más allá de en la línea de la banca corresponsal, y pensamos, por ejemplo, en el club de Agrobanco en todos esos centros poblados. Es el club que existe ahí, que posiblemente es una variante de la revolución de la banca corresponsal, con funciones distintas, pero ese es el club de todos los entusiastas, con el entusiasmo que además ponía el conjunto que animó que de repente con ese mismo sabor musical y con ese mismo acercamiento a la gente se podría implementar. Es decir, Agrobanco está en el conjunto de los centros poblados y no tiene que llegar a tantos, porque efectivamente son tantos los centros poblados en nuestros países, y aquí esta es una similitud con México. Otro punto que yo quisiera llamar la atención por sus implicancias prácticas es el cambio es tan rápido que el rol del aprendizaje es crucial. Y fíjense ustedes estos datos.
que vienen de un trabajo sobre manejo del conocimiento y el rol de Internet recientemente. Para llegar a 50 millones de oyentes, la radio demoró 38 años. Para llegar a 50 millones de telespectadores, la televisión tardó 13 años. Para llegar a 50 millones de personas, Internet demoró solo 5 años. La transformación que está habiendo es tan rápida que nos debe llevar a cuestionar nuestras formas de comunicación, porque esa velocidad es tan grande que desafía los marcos institucionales usuales que tenemos para aprender, ¿no? Este gráfico da una idea de la transformación que está existiendo, ¿no? Hace unos días tuve la suerte de asistir a una conferencia de la CEPAL con ALIDE y se plantearon una riqueza de experiencias que de inmediato todos los que estábamos ahí, y surgió como una de las conclusiones del evento: tenemos que revolucionar nuestras maneras de cómo aprendemos. Y lo interesante de esto es que posiblemente muchos de estos mecanismos no son tan costosos, pero sencillamente el cambio es tan rápido que los seres humanos tenemos que crear nuevos marcos institucionales. Dentro de estos cambios, es decir, tenemos que adaptar nuestras instituciones a este proceso de cambios que desafían incluso a los reguladores. Es decir, los cambios están yendo mucho más rápido que los reguladores. Por lo tanto, tenemos que adaptar nuestras instituciones para beneficiarnos mutuamente y seguir el paso de estos cambios. Dentro de estos cambios, uno de los más importantes es el de las fintech. Y las fintech tienen las tecnologías digitales aplicadas al campo de las finanzas, tienen una serie de ventajas. La identificación digital hace más fácil que nunca la apertura de una cuenta. La digitalización de los pagos facilita las transacciones financieras. Los sistemas financieros móviles facilitan el acceso a áreas remotas, y la disponibilidad de datos de los clientes permite a las instituciones financieras diseñar productos de acuerdo a sus características específicas. En verdad, Agrobanco, uno de los esfuerzos que está haciendo es utilizar todo este paquete de tecnologías digitales para servir mejor a sus clientes. Paso a la reflexión final, que es la siguiente. Me parece, dada la magnitud de los cambios que están ocurriendo actualmente y dados los desafíos que tenemos por delante, en mi opinión, para los países andinos y países como el Perú, tenemos que revisar, así como debemos recoger esa sorpresa de los amigos de la India en relación a nosotros. Yo creo que todavía los peruanos no estamos manejando marcos institucionales que nos permitan estar muy cerca de aquellos que están excluidos. Y mientras no tengamos estos marcos institucionales, podremos tener muchos y muchos más seminarios y las cifras no se van a alterar seriamente, ¿no? Entonces, creo que este es esencial. Es decir, pensar fuera de la caja, combinando todo nuestro conocimiento técnico y financiero, con un diálogo abierto y sincero con nuestros actuales y potenciales usuarios, y aprovechar sus aportes e iniciativas. Creo que hay una gran oportunidad para inventar nuevos espacios de aprendizaje y colaboración interinstitucional. No solo el desafío no es solo definir qué se debe hacer, sino quién lo hace y cómo se hace. Yo quisiera terminar mencionando que el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, cuando yo trabajaba, apoyamos una iniciativa en la cual Isabel participó y lideró, que fue un foro latinoamericano de finanzas rurales, que empezó como una idea pequeña, no costó mucho y no se imaginan la riqueza de intercambios que hubo. Yo pienso que, dado los cambios que están habiendo, la necesidad de crear espacios de aprendizaje entre países hermanos, países latinoamericanos, los cambios son tan rápidos que, en orden de atender mejor a nuestra población, debemos ser muy creativos
y adaptarnos a fin de proponer mejores políticas para servirlos a los pequeños agricultores. Muchas gracias.